Los demócratas se acercan más a lo que sería el control del Senado de los Estados Unidos, con una victoria clave en Arizona y una carrera reñida en Nevada. Con la victoria del senador de Arizona, Mark Kelly, el día viernes por la noche, los demócratas están a solo un escaño de mantener el control del Senado en los Estados Unidos, mientras todas las miradas se posan hacia la vecina Nevada, donde la contienda por el Senado se vuelve cada vez más a favor de los demócratas. La victoria de Kelly, quien fue elegido en el 2020 para completar el mandato del difunto senador republicano Joe McCain, coronó una serie de victorias de los demócratas el viernes por la noche, mientras se seguían contando minuciosamente las boletas. La derrota del capitalista de riesgo Blake Masters, quien se había hecho eco de las mentiras del expresidente Donald Trump sobre las elecciones del 2020, marcó lo que sería otro rechazo por parte de los votantes a un candidato respaldado por Trump, y los demócratas retractaron como un extremista. Hasta ahora los demócratas tienen 49 escaños en el Senado y los republicanos tienen otros 49, lo cual significa que los demócratas solo necesitan un escaño más para obtener la mayoría en el Senado, con la vicepresidenta Kamala Harris emitiendo el voto del desempate. Podrían alcanzar ese umbral crítico de 50 escaños si es que tienen éxito en Nevada, donde la senadora demócrata Catherine Cortez Masto se está acercando al republicano Adam Laxalt, el ex fiscal general del estado, el cual calificó las elecciones presidenciales del 2020 como elecciones manipuladas y presentó demandas en nombre de Trump, tratando de anular la victoria de Biden en el 2020 en el estado plateado. La carrera por el Senado de Nevada ha estado estancada durante meses, pero en la última instancia podría determinar lo que sería el equilibrio de poder en la Cámara Alta. Los demócratas también están defendiendo un escaño en Georgia, donde el senador demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker se dirigen a una segunda vuelta para el 6 de diciembre. El control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aún pende de un hilo. Pero está claro que incluso si los republicanos ganan la mayoría, será por un margen mucho más pequeño de lo cual esperaban los líderes. Ese resultado inesperado ya ha producido lo que serían recriminaciones y muchas dudas de los líderes republicanos, incluido el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, quien esperaba salir de estas contiendas con un mandato en claro para convertirse en el próximo líder de la mayoría de la Cámara. La serie de victorias demócratas del viernes por la noche marcó un sorprendente cambio de suerte para un partido que parecía estar en serios problemas de cara a las elecciones de este martes. Candidatos como Kelly y Cortés Masto trabajaban con los índices de aprobación del presidente Joe Biden, un clima económico algo desfavorable con la inflación y con los altos precios de la gasolina, afectando los presupuestos de las familias en todo el país y, como no, enfrentando tendencias históricas que tienden a conducir a grandes pérdidas en el primer ciclo intermedio de un nuevo presidente. Pero este ha sido un ciclo complejo con muchas corrientes cruzadas muy diferentes que afectan el comportamiento de los votantes, incluida la decisión de la Corte Suprema en junio de anular el derecho al aborto, lo cual enfureció a muchos en todo el país. Los republicanos también se vieron perjudicados por la decisión de Trump de apoyar a los candidatos de extrema derecha que les eran leales, pero que a menudo eran demasiado extremistas para atraer a los votantes indecisos que definen las elecciones. Al final, muchos votantes independientes y moderados parecen haber rechazado a candidatos que consideraban demasiado extremistas o demasiados alineados con Trump, y los demócratas acudieron en masa a proteger a sus candidatos en ejercicio. La derrota de Masters en Arizona se produjo luego de que hayan destacado demócratas, entre ellos el expresidente Barack Obama, irrumpieran en el estado en los últimos días de las elecciones, advirtiendo que el destino mismo de la democracia de la nación estaba en lo que sería la boleta electoral. Los votantes en el estado de Gran Cañón también rechazaron la oferta del representante estatal republicano Mark Finchem, un negacionista estridente de las elecciones,
respaldado por Trump para convertirse en el principal funcionario electoral de Arizona. En cambio, elegirán al demócrata Adrian Fontes como el próximo secretario del estado de Arizona. El único punto brillante para los republicanos fue en Nevada, donde los votantes eligieron al republicano Joe Lombardo como el próximo gobernador del estado, descartando por completo al demócrata Steve Sisolak, el cual fue popular. El sheriff de condado de Clark, ni más ni menos que Lombardo, recordó a los votantes sus luchas durante la pandemia de COVID-19, cuando el desempleo en Nevada alcanzó su punto máximo en casi el 30%. Aunque la economía se ha recuperado, Lombardo argumentó que las políticas de Sisolak habían sido demasiado restrictivas y que habían obstaculizado la recuperación económica del estado. En un eco del 2020, algunos republicanos, incluido entre ellos Masters, ya están tratando de avivar lo que sería la controversia sobre el conteo de boletas en el condado de Maricopa, Arizona, sugiriendo que no fue confiable allí debido al manejo de ciertas boletas. Tanto Masters como la candidata gobernadora del Partido Republicano, Kari Lake, han sugerido que el conteo se ha estado moviendo demasiado lento, como si algo estuviese sucediendo allí. El viernes, Masters presentó un argumento similar a Lake, calificando el proceso de conteo en el condado de Maricopa, el más grande de Arizona y hogar de Phoenix, algo como incompetente. Señaló un problema con las impresoras que provocó que algunas boletas no se tabularan correctamente el martes, a pesar de que los funcionarios electorales dijeron que el problema se solucionó en cuestión de horas el día de las elecciones. Masters también acusó al condado de mezclar boletas no contadas con boletas que ya habían sido contadas. El Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Arizona emitieron un comunicado afirmando que la elección ha expuesto fallas profundas en la administración electoral del condado de Maricopa. Arizona merece algo mejor: transparencia, certeza, eficiencia y, lo que es más importante, un anuncio preciso y rápido de los resultados de las elecciones que puedan ser aceptados por todos los votantes. Luego tenemos a una portavoz del Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa, el cual afirmó que la oficina del condado tiene repeticiones que ayudarían a garantizar que cada boleta legal solo se cuente una vez. Debido a que las boletas se tabulean por lote, podemos aislar los resultados de esas ubicaciones específicas y lograr conciliar el total de las boletas con los registros para garantizar que estos coincidan. Esto se hace con la presencia de observadores de los partidos políticos y es una práctica que ha estado vigente durante décadas. Bill Gates, que es presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, llegó a rechazar la sugerencia de Masters de que el condado debería ser un borrón y una cuenta nueva y comenzar a contar nuevamente, afirmando que simplemente no está permitido por la ley de Arizona, pues Gates dijo que el ritmo del condado para contar las boletas coincide con años anteriores. Cuando CNN le preguntó sobre acusaciones específicas del Comité Nacional Republicano, pues Gates afirmó que preferiría que le comunicaran esas preocupaciones directamente. Él afirmó que es republicano, pues 3 de sus colegas en la Junta son republicanos y se plantean estos problemas y discutan en lugar de hacer afirmaciones sin fundamentos. Kelly ingresó al ciclo del 2022 bien posicionado para resistir los vientos en su contra que están enfrentando actualmente los demócratas, incluso en un estado morado como Arizona, que Joe Biden ganó por poco debido a su formidable recaudación de fondos y su marca personal única como astronauta retirado, veterano de la Marina y esposo de la ex representante Gavin Giffords. Masters, candidato por primera vez, pudo sortear lo que sería el desafío de las primarias republicanas con un respaldo financiero muy significativo del multimillonario tecnológico conservador Peter Thiel, su ex jefe. Hizo un llamamiento a los republicanos prometiendo priorizar los problemas de la inmigración y en un video de campaña publicado el año pasado afirmó que Trump ganó las elecciones presidenciales del 2020.